Qué gusto saludarles, la paz de Dios sea con todos ustedes de parte de aquí de su amigo, de su hermano en Cristo Jesús, Higinio Monroy, el siervo inútil de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, nuestra intención es llevarles la palabra de Dios y hoy queremos compartir con todos ustedes dos frases que han sido muy común en las personas en este tiempo que estamos en esta tierra. O sea, desde tiempos antiguos, vamos a ver el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y hasta nuestros días. Son frases muy comunes que las personas dicen. Por eso precisamente hoy vamos a analizar cada una de ellas a la luz de la palabra de Dios, para que podamos entender que estamos en un mundo muy complicado por todas las cosas que se están viendo en este tiempo. Hay mucha injusticia, las guerras van en aumento, los terremotos, todas las señales que en esta bendita palabra dicen, están aconteciendo tal y como aquí está escrito. Pero hoy vamos a ver específicamente las dos frases con las cuales podamos hoy aprender de la palabra de Dios. Así que vamos a ir inmediatamente a la palabra de Dios y específicamente vamos a ir a segunda de Pedro en el capítulo 3 y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo el versículo 4. Esta es una de las frases que muchos se ha escuchado. Dice: ¿dónde está la promesa de su venida? Preguntan. Desde que los padres durmieron, todas las cosas siguen como desde el principio de la creación. Las personas, yo he escuchado que dicen, y siempre dicen que ya viene Cristo, que ya viene Jesús, que ya viene el fin. Y nunca pasa qué tiempo desde que estaban mis padres, mis abuelos, yo oía que decían esto, pero igual está todo como podemos leer. Dice: ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas siguen como desde el principio de la creación. Si nos damos cuenta, es exactamente lo que yo les estoy diciendo. Que va a venir y que va a venir y que nunca viene. Eso dicen muchas personas. Pero vamos a ver más adelantito por qué es que Él retarda su venida. Esa es la primera frase. Vamos a ir inmediatamente a la siguiente frase. Vamos a ir al capítulo 13 del libro de Jeremías y vamos a leer específicamente el versículo 22, que dice: cuando digas, esto lo dice Dios, cuando digas, ¿por qué me ha venido esto? Dios dice: es por la enormidad de tu maldad. Esta es otra frase muy común que se escucha. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué, Señor, yo tan buena gente que soy? Esa es una frase que las personas siempre acostumbran. Yo las he escuchado un montón de veces. Aquí dice claramente: cuando digas, ¿por qué me ha venido esto? Y Dios dice: es por la enormidad de tu maldad. Nosotros delante de Dios siempre somos pecadores. Por eso es importante que nosotros vayamos al abogado, como dice aquí la palabra de Dios. Abogado tenemos. Eso lo dice Él en su bendita palabra. Solo quiero hacer una pequeña ilustración. Cuando una persona tiene un problema, un accidente o pasa algo y a esta persona la detienen o se la llevan las autoridades y se la llevan a la cárcel, ¿qué es lo primero que esta persona hace? O todos nosotros que tenemos uso de razón, lo primero que se hace es buscar a un abogado para que esta persona vaya
y que pueda él conseguir un amparo o no sé lo que se requiera, cuál es la situación, y para eso es el abogado. Por eso es importante que nosotros busquemos el abogado. En este caso es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro abogado, como lo dice su palabra en Primera de Juan. Así que cuando analizamos a la luz de la palabra de Dios, hace miles de años las personas opinaban también igual, de la misma manera. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? No, en lo último que una persona, como yo pensaba en algún tiempo, es en mis pecados. Es que yo ofendo a Dios de una u otra manera. Y eso es lo último que uno pueda llevar a su mente, porque uno cree que es bueno. Pero si notamos y si nos damos cuenta, la respuesta de Dios, Él dice, ¿por qué me ha venido esto? Es la pregunta que hace la persona, pero Él dice, es por la enormidad de tu maldad. Como lo decía a un principio, el mundo está lleno de maldad. Hay personas que tienen el poder en la mano, pero ¿qué hacen? Usan ese poder para beneficiar a los otros que son poderosos. Y no están usando ese poder para poder hacer justicia como debe de ser. Los asesinatos van de aumento en aumento. Como les decía también, las guerras. ¿De dónde viene todo esto? Del corazón. De ahí viene todo por la maldad que tenemos dentro del corazón. Por eso es importante que nosotros, los seres humanos, reflexionemos, analicemos realmente cómo somos. Vamos a ir a otra escritura donde Dios nos va a hablar también en el capítulo 7 de aquí de Jeremías, y estoy tomando el libro del profeta Jeremías, porque en el pasado lo mismo sucedía y como está pasando actualmente. Esa es la razón por la que estoy, y posteriormente vamos a ver, vamos a regresar al segundo libro del apóstol Pedro. Aquí en el capítulo 7, del 25 al 28, dicen: desde el día en que vuestros padres salieron de Egipto hasta hoy, día tras día, una y otra vez, les envié a mis siervos. Esto lo dice Dios, o sea, al pueblo de Israel. Pero dice, no me oyeron ni me prestaron oído. Antes se endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros padres también cometieron pecado delante de Dios. Por eso es importante que nosotros vengamos como hijos y rompamos esa cadena para que todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros puedan llegar. Aquí claramente miramos cuando dice, desde el día en que vuestros padres salieron de Egipto hasta hoy, dice. Si recordamos, estuvieron como esclavos más de 400 años en Egipto, el pueblo de Israel. Entonces, cuando Dios dice, día tras día, una y otra vez les envío a mis siervos, pero no me oyeron ni prestaron oído, antes endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Hoy pasa exactamente lo mismo. Muchas personas, Dios les está hablando de una u otra manera, enviando a sus siervos, a los predicadores, a llevarles un mensaje. Hoy podemos tomar como las iglesias, lamentablemente están cerradas, pero podemos tomar como los edificios, como el arca de Noé. Pero las personas no quieren entrar. Ahorita están cerradas, no hay manera de hacer culto, y para aquellas personas que solamente estaban acostumbradas a las cuatro paredes, ya me puedo imaginar cómo se encuentran en este momento. Pero nosotros que sabemos que la iglesia somos nosotros,
y que es importante mantener la comunión con nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos de pie. ¿Cuántas personas están allá sumergidas porque tienen temor siendo creyentes? El verdadero creyente ya no tiene temor. Este mundo es un mundo pasajero. Este mundo pronto va a acabar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Es estar en vertical con el Señor para poder recibirlo cuando Él venga. Vamos a ver otra escritura. En el capítulo 30 de aquí mismo de Jeremías, vamos a leer en el capítulo 30, en el versículo 15 dice: ¿por qué gritas a causa de tu quebranto?, pregunta Dios. Incurable es tu dolor por la grandeza de tu iniquidad, y por tus muchos pecados te he tratado así. Ahorita el mundo entero está sufriendo por esta pandemia, pero las personas no quieren reconocer que viven desagradando a Dios con sus hechos, sus actos, sus acciones, etc. Y Él dice claramente, dice aquí Él: ¿por qué gritas a causa de tu quebranto? Y Él dice: incurable es tu dolor por la grandeza de tu iniquidad, y por tus muchos pecados te he tratado así. Dice segunda de Crónicas 7:14: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo buscare mi rostro, yo sanaría su tierra. El Señor lo dice, pero lejos de ir a Dios, están esperanzados en los presidentes, en que el hombre, ¿qué va a hacer el hombre? Jeremías 17 dice: maldito el hombre que confiara en el hombre. Tenemos un Dios poderoso, Él es el único que puede darle solución a todo. Y ahorita vamos a ver la escritura donde iniciamos, que estamos en segunda de Pedro, en el capítulo 3. Ahora les voy a dar la respuesta: ¿por qué el Señor tarda su venida? Dice en el versículo 9: el Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como podemos ver, esa es la razón por la que el Señor tarda su venida, porque Él no quiere que ninguno perezca. Quiere que todos vengamos al arrepentimiento y que reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Este mundo pronto va a pasar, mis amados amigos. Pero aquella bendición que Dios nos da de vivir en aquel paraíso es algo que pronto lo vamos a ver muchos cristianos. Tal vez ustedes dirán: eso lo hemos escuchado un montón de veces, como el cual empezamos nuestra enseñanza de hoy, pero es por el amor que nos tiene el Señor, es el amor a su creación. Por eso es que les hago la invitación para que analicen y que volvamos al camino correcto, a las sendas, para que podamos glorificar a Dios con todo lo que hagamos. Como les decía, es importante que nosotros vayamos en busca de nuestro Señor Jesucristo para que Él abogue por nosotros. Aquí en el capítulo, en primera de Juan, en el capítulo 2, dice: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Es lo que les decía, es necesario tener el abogado. Aquí claramente dice: si alguno hubiera pecado. La palabra de Dios dice que es imposible que venga el pecado, la incitación del pecado a nosotros. Por lo tanto, siempre vamos a pecar, por supuesto. Dice la palabra de Dios: el que robe no robe más, el que miente ya no lo haga más. Es un proceso, mis amigos. Pero llega un momento donde ya no podemos hacer eso, pero siempre vamos a seguir pecando con algún mal pensamiento,
alguna otra cosa no premeditada. Por eso él dice, si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, para mí es una gran bendición saludarles, si así le parece al Dios Todopoderoso. Hasta la próxima.